Buenos días, bienvenidas a todos y todas. Estamos aquí en esta sesión del CADAF. Esta sesión se llama Construyendo Resiliencia en Centroamérica, experiencias en Honduras y Guatemala ante la pandemia y las tormentas. Hoy día tenemos con nosotros algunos panelistas. Tenemos a Mabel Flores de Anteu. Ella es oficial de programa de la Embajada Sueca en Guatemala. Bienvenida. Tenemos con nosotros también a Evelyn Caniz Menchú. Ella es presidenta de la Cooperativa Integral de Comercialización de Redes Empresariales, COPIRED, también desde Guatemala. Muchas gracias, Evelyn, por tu presencia. Tenemos también a Emín Rodríguez. Emín Rodríguez es el gerente general de la Red de Institutos Técnicos Comunitarios desde Honduras. Bienvenido, Emín. Y por fin tenemos a Jordana Valenzuela, que es gerente de programa de Helvetas en Guatemala. Bienvenida, Jordana. Gracias. Muy bien. Yo quería empezar, preguntando a los participantes de este espacio, ¿de dónde se están conectando? Yo me estoy conectando de la capital de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Y bueno, pueden poner en el chat de dónde se están conectando ustedes. No estoy viendo todavía personas contestando. También, tenemos un pequeño poll que también queremos que ustedes puedan contestar. Debería de aparecer el link en la sesión de comentarios. Y bueno, la pregunta sería, según su opinión, ¿cuál de estos desafíos es el que más atención se le debe brindar en este contexto de pandemia y de emergencias a las tormentas? Las opciones son seguridad alimentaria, acceso a capital, generación de ingreso e empleo, recuperación de medios de vida, ayuda psicosocial o atención a la violencia. Por favor, entonces pueden... No sé si el link ya está en los comentarios. Bueno, ya estoy viendo que algunas personas ya están poniendo, se están conectando desde realmente casi toda América Latina y Estados Unidos. Muchas gracias por contestar la pregunta. No estoy viendo el link. Bueno, ok, tal vez entonces podemos empezar con una primera pregunta para nuestros panelistas. Mi primera pregunta va para Jordana. Jordana, ¿cómo impactó la pandemia de COVID-19 y las tormentas Zetas y Iota en la población rural centroamericana? Tal vez nos puedes brindar, por favor, un cuadro desde tu experticia. Gracias. Con gusto, Ricardo. Buenos días, es un gusto estar acá. Y para responder a esa pregunta voy a utilizar una pequeña y corta presentación ¿Puedes confirmarme, Ricardo, que la presentación se visualiza? Todavía no.
ahí? Ahora sí. Muy bien, gracias. Los retos de la tecnología, ¿no? Es un verdadero gusto estar acá. Como ustedes saben, el año anterior Centroamérica ha sido fuertemente golpeada, tanto por la pandemia del COVID como por las tormentas ETA y OTA. Para dar una idea, digamos, de estos impactos, voy a hacer una muy breve presentación que contiene algunos resultados de 2 encuestas realizadas. Una fue al inicio, justo después de la pandemia, y fue realizada específicamente en Guatemala, en colaboración con 12 organizaciones locales y entrevistando a personas de 360 comunidades rurales. Luego, parte de esos impactos se constataron también en una segunda encuesta que fue realizada en colaboración con IVOS y Ayuda en Acción en el marco de un estudio global realizado en conjunto con Alliance 2015, donde se entrevistaron a 16,000 personas en 25 países en la región. Se constata, digamos, de que el COVID ha impactado fuertemente en las familias rurales, no solo en términos de salud, sino también en términos socioeconómicos. Como pueden ver en este slide, al inicio de la crisis ya habían algunas familias que estaban sin acceso a alimentos, que habían perdido sus ingresos y también que el acceso tanto a servicios de salud como a agua no era adecuado o no era suficiente. Esto en sus inicios se debió a que las comunidades fueron afectadas económicamente, pero también por las restricciones de movilización y de transporte que hubieron en el país, en este caso específicamente en Guatemala. Luego, con la segunda encuesta, ya cuando la crisis, por así decirlo, había madurado un poco más, vemos que está sucediendo a nivel de seguridad alimentaria 2 cosas: que las familias están diciendo que están ingiriendo menos cantidad de alimento, por un lado, y por otro lado, que están optando por alimentos más económicos o alimentos de menor calidad, como pueden ver en las gráficas de su derecha. Y esta situación afecta con mayor énfasis principalmente a las mujeres, como pueden ver en las gráficas de rojo y azul que se muestra a su izquierda. En cuanto a los impactos económicos, el 80% de las familias encuestadas mencionan haber sufrido una reducción de sus ingresos y no mencionan o mencionan no tener perspectiva o claridad de que su situación mejore pronto. A nivel rural, la principal fuente de ingresos es agricultura. Sin embargo, hay otras fuentes y todas sufrieron diferentes afectaciones. En el caso de las familias agricultoras mencionaban que sus cosechas se pospusieron y que los mercados o el acceso a mercados sufrió, digamos, dificultades. También algunas familias que se dedican al comercio, son pequeños microempresarios, mencionan que la demanda de sus productos bajó significativamente. Y aquellos que viven, digamos, de un trabajo informal y formal no perciben oportunidades específicas, ¿no?, para poder reinsertarse al mercado laboral. Entonces, la situación económica no es muy alentadora. Y eso ha dado paso a un fenómeno preocupante, porque las familias mencionan estar adquiriendo préstamos en sus comunidades, más a nivel familiar y de sus vecinos. Sin embargo, no hay una claridad de cómo, en qué momento van a poder pagar esos préstamos. Y por otro lado, están vendiendo tierras, vendiendo ganado y algunos bienes para poder generar cierta liquidez. Entonces, ha llegado un momento donde las familias, por un lado, tienen dificultad de acceder a alimentos, a algunos servicios, y por otro lado, pues están disminuyendo su capital.
Esta crisis también ha generado ciertas situaciones de estrés y ansiedad en las familias y también se han generado mayores discusiones a nivel familiar y a nivel comunitario y como es conocimiento de ustedes, producto de varios estudios, también la violencia se ha incrementado, principalmente la violencia contra la mujer. Entonces, eso para hacer como un resumen general del impacto que ha tenido, que están teniendo las poblaciones principalmente rurales y la idea, digamos, de incluirlo al inicio de este debate es que nos apoye en esa reflexión como organizaciones acá presentes, qué hemos aprendido y cómo estamos generando respuestas innovadoras en nuestras prácticas de desarrollo para poder dar atención, digamos, a esta situación. Muchas gracias. Eso de mi parte, Ricardo. Muchas gracias, Jordana, por compartir esta muy valiosa información. Yo me quedo realmente con el gran impacto que ha tenido la pandemia en la economía, en la seguridad alimentaria y también obviamente desde el punto de vista social y de violencia intrafamiliar, como se ha podido destacar en la presentación, Jordana. Llegaron también los resultados del poll que hicimos y sí, la mayor parte de los participantes mencionan que la generación de ingreso y empleo y la recuperación de medios de vida son los dos principales enfoques que deberíamos de tener en respuesta a esta pandemia. Y creo que, siempre ha sido, no solamente en Centroamérica, sino que también en otros países, un poco un dilema y a veces un conflicto entre priorizar salud y priorizar la economía, pero creo que está primando el tema económico y la urgencia, digamos así, de poder retornar a una normalidad en temas, digamos así, de tener suficientes ingresos y medios de vida dignos para esta fase, digamos, de salida y de post-pandemia. Yo quisiera entonces pasar ya a una segunda pregunta para nuestros panelistas y para Evelyn y Emin en particular. Yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los principales desafíos que la población rural y grupos vulnerables de Centroamérica, particularmente las mujeres y los jóvenes, enfrentan ante el impacto de la pandemia COVID-19 y también de las tormentas? Entonces, Evelyn, si podemos iniciar contigo, por favor. Evelyn, no te escuchamos el micrófono. O creo que está teniendo problemas de conexión. Emin, tal vez si podemos iniciar contigo, por favor. Bien, muchas gracias, Ricardo, los compañeros panelistas y a quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, primero quiero iniciar diciendo de que para nadie de los que quizás estamos aquí es desconocido de que Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Según datos del Banco Mundial, pues 52.6% de nuestra población lastimosamente vive en condiciones de pobreza y un 17.2% pues en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Nuestra población, de esta población más pobre se concentra en el occidente de Honduras, que es de la zona de donde ahora les estoy saludando, y la zona sur del país, en donde se ubica lo que denominamos el corredor seco del país. En los últimos 30 años, Honduras ha sufrido más o menos unos 50 desastres naturales, de los cuales 2 han marcado hitos muy importantes en el país. Uno fue el huracán Mitch en 1998
y el año pasado, unido a los desafíos que ya teníamos con la pandemia, se nos integró 2 de esas tormentas tropicales que hicieron severos daños a la infraestructura del país y sobre todo para la infraestructura productiva. En este caso, la ETA y la IOTA, ¿verdad?, que vinieron a afectar terriblemente. Aún no hemos generado ni siquiera las respuestas adecuadas hacia esa problemática. De por sí, el tema de salud ya venía siendo una situación precaria en el país. La pandemia desnudó esta situación. Hemos agregado otros elementos al manejo de la pandemia, como ser incluso los mismos elementos de corrupción. Honduras basa casi su población económicamente activa, pues está en una economía informal. Tenemos el 71%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con empleos invisibles. O sea que básicamente estamos en una condición de subempleo. Y para hablar de nuestros temas específicos, en este caso del sector educación, nosotros hasta el 2019, lo digo aquí hasta el 2019 porque no tenemos datos oficiales del 2020 y de 2021, teníamos una población entre los 2.9 millones de niños estaban en edades de 3 a 17 años y 900,000 de estos jóvenes estaban fuera del sistema educativo. El sector que nosotros trabajamos como red de institutos técnicos comunitarios, que es el sector de educación media, apenas hasta el 2019 brindábamos una cobertura del 29% de formación en jóvenes. Y con la pandemia se ha agudizado este tema de cómo brindamos respuesta al sector educativo. Se han hecho algunos estudios, por ejemplo, el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán encuestó a docentes y solo el 60% de los docentes tienen acceso a Internet, la mayoría desde un teléfono móvil. Esto pues pone más en precaria la situación. Apenas un 51% de los docentes en la zona rural tiene acceso a una computadora, siendo él el docente, ¿no? En este momento, la misma ACJ reporta que el 76% de los jóvenes, o de los niños en este caso, que asisten a escuelas públicas, solo están recibiendo 5 horas en promedio, 5 horas clases por semana. Entonces, todo este escenario que nos ha planteado la pandemia, en donde cerramos los centros educativos y no estamos teniendo el mejor abordaje para atender a nuestros niños, nuestra población que está concentrada en las zonas rurales no tiene acceso al Internet, y los niños que se lograron conectar a Internet para que, como estrategia de la misma Secretaría de Educación para continuar con el sistema educativo, del 90% de los que conectaron, apenas lograron sostenerse por 4 meses, donde los padres de familia podían pagar ese servicio de Internet, y el 45% desertó prácticamente al 4.º mes, porque ya los padres de familia no tenían ingresos familiares, entonces afectó totalmente. Agregado a esto, decir que nuestras familias en estos contextos rurales, donde la mayor parte de sus ingresos están basados en la agricultura, sobre todo en café y granos básicos, en este momento sus ingresos están reflejados a través de remesas que reciben desde familiares en los Estados Unidos o en España. Ya a nivel país casi llegamos al 25% del PIB, del Producto Interno Bruto, con ingreso de la remesa. Todo este escenario anterior hace que muchos de nuestros jóvenes que deberían de estar en los centros educativos, fortaleciendo sus habilidades y capacidades para poder generar oportunidades en sus comunidades y para que ellos mismos sean los proponentes de alternativas de solución dentro de las comunidades, en este momento estén migrando hacia otros países. Apenas acabaron los meses de confinamiento, empezamos a visibilizar nuevamente el fenómeno que en los últimos años ha estado caracterizando a Honduras en el corredor centroamericano, que son estas caravanas migrantes que salen hacia Estados Unidos. Entonces tenemos un enorme desafío en cómo a esta población joven que no encuentra o que no visualiza una oportunidad inmediata, tanto para generarse oportunidades, para insertarse al mercado laboral, que es donde están demandando espacios,
y todas estas estrategias que debemos de implementar en el tema de emprendimiento para garantizarles oportunidades de autoempleo inmediato, ya que también producto de la pandemia pues tenemos un declive en las ofertas de empleo. Como estrategias también nos corresponde el sentar al sector privado para poder identificar cuáles son esas oportunidades que podemos generar de inversiones y de esta manera pues garantizar procesos formativos a estos jóvenes para que se inserten a estas oportunidades. De nuestra parte, muchas gracias por el espacio, Ricardo, y un saludo desde el occidente de Honduras. Muchas gracias, Min. Bueno, sin duda el sector de educación realmente ha sido uno de los más golpeados. Hasta hay personas que piensan que realmente hemos perdido unas generaciones con esta pandemia. Sin embargo, bueno, creo que hay luz al final del túnel, entonces vamos a abordar también temas de soluciones luego, en la segunda parte de este espacio. Y ahorita ya logró conectarse Evelyn. Evelyn, entonces no sé si también puedes contestar la misma pregunta, y aprovecho también para bueno, recordar a los participantes que pueden colocar sus preguntas en el chat para que después en la parte final podamos hacer algunas preguntas adicionales a nuestros panelistas. Gracias, Evelyn. Adelante. Gracias. Nosotros como Copyred o Cooperativa de Comercialización hemos tenido también retos muy fuertes, muy similares al compañero que ya también me antecedió, pero entre los principales retos que nosotros tuvimos durante el tiempo de COVID fue el cierre de mercados. Se cerraron de manera muy repentina y acá pues en el lugar donde yo vivo, las autoridades comunitarias tomaron cartas muy fuertes en el asunto de cierre de mercados, comunidades, y pues ya no podíamos trasladarnos ni siquiera a otra comunidad, y la mayoría de personas o de asociadas que nosotras tenemos como productoras de huevos, pues tenían mercados en diferentes lados y comunidades, y entonces esto fue una limitante muy difícil para nosotros, tener que buscar estrategias de cómo volver a comercializar nuestros productos. La venta para las escuelas, como productoras también le vendemos a las escuelas, y también el cierre total de no solo mercados, sino también de las escuelas, hizo de que también ya no pudiéramos seguirle vendiendo a las escuelas, y en un principio pues pareció un reto muy fuerte porque ya no podíamos vender, y al mismo tiempo pues también en el momento que se cerró todo, también implicó que ya no hubieran medios de transporte para poder trasladar los productos, y al mismo tiempo la materia prima con el que también se elaboraban los concentrados. Entonces, esto también elevó los costos de producción de huevos, y fue un reto bastante fuerte porque también la mayoría de personas, aparte de producir huevos, pues también se dedican a otro tipo de empleos como la albañilería, a veces el trabajo en casa, pero en realidad fue muy difícil el hecho de que ya no se pudiera contar con otro tipo de trabajo. Esto es en relación al COVID, pero también la tormenta que estuvieron pasando en diferentes momentos también nos estuvo afectando bastante, porque también ya no pudimos como comercializar y trabajar muy bien la agricultura, porque también hubo pérdidas en las cosechas, no se tenía contemplado como reservas para poder cubrir esta parte de pérdidas que se tuvo en las cosechas. Entonces, también elevó bastante el precio en materia prima, y ya esto también vino a perjudicar el costo de producción, porque también ya las personas que también compraban el concentrado era un costo mucho más elevado. Creo que esto no solo es a nivel nacional o a nivel local, sino también incluso las tormentas a nivel internacional nos vinieron a afectar casi que desde abril hasta la fecha, y entonces aún ahora el costo de materia prima aún es muy fuerte, y sí nos vemos muy afectadas como productoras de huevos.
Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, una situación realmente muy complicada, donde, bueno, se produjo cierre de los mercados hasta nivel local. Esto en un momento, digamos, más complicado de confinamiento, de cuarentena rígida. Realmente una situación muy complicada para pequeños productores y pequeñas y familias que viven de la comercialización de sus productos. Bueno, yo quería también aprovechar para decirle que hemos colocado entonces un nuevo poll, una nueva encuesta en el chat. Queríamos realmente saber un poco desde su perspectiva, desde su experiencia, en una palabra, digamos, según ustedes, ¿cuál sería la sugerencia, digamos, de cómo se podría mejorar en las prácticas de desarrollo en este escenario post-COVID? Entonces pueden colocar, digamos, su respuesta en el chat. Y mientras tanto, que ustedes contesten, yo pasaría ya a una nueva pregunta para nuestros panelistas, ya para los 3 panelistas. La pregunta para Mabel, Evelyn y Emin sería, ahorita, ¿qué alternativas han surgido desde las respuestas, ¿no? Como respuesta a estos desafíos que ustedes nos han mencionado, y cómo estas alternativas pueden ser o ya, digamos, son modelos que permitan representar y repensar las prácticas de desarrollo en la región. Entonces, por favor, Evelyn, tal vez si puedes iniciar tú. Ajá. A nosotros algo que nos ha funcionado bastante es el trabajo en equipo y trabajo en red, que ha hecho que podamos poder enfrentar estos retos, porque en el momento de estar unidas y trabajar en red, hemos logrado disminuir los gastos, hemos logrado encontrar nuevos mercados y mercados mucho más amplios y sobre todo locales hasta el momento. Pero el trabajo en equipo nos ha ayudado bastante. Evelyn, no sé si puedes comentar tal vez algo sobre, digamos, la experiencia de la cadena avícola y de los huevos como ejemplo. Sí, nosotras hemos estado trabajando como pequeñas empresas a nivel familiar, pero a nivel de comunidad pues ya nos organizamos y a nivel de municipio y departamento también. Entonces es como una cadena de grupos que trabajamos en red, compramos en conjunto, vendemos en conjunto y así es como hemos logrado también cubrir demandas muy fuertes ahorita, principalmente para las escuelas que han estado demandando cantidades muy fuertes de huevos. Lo hemos logrado cubrir con ese trabajo en conjunto y en red que hemos estado teniendo, beneficiando a cada una de las mujeres también que son productoras. Ok, muchas gracias, Evelyn, por esta complementación. Entonces, Emin, desde Honduras, desde tu perspectiva, ¿qué soluciones han encontrado? Sí, bien. Bueno, nosotros junto a Helvetas Honduras inicialmente teníamos una preocupación y era cómo garantizábamos que nuestros jóvenes continuaran sus estudios. Hemos desarrollado un pilotaje en el cual no solo nos permitió garantizar que los jóvenes siguieran en el sistema educativo, sino que hemos tenido un proceso de aprendizajes increíbles, tanto para nosotros, para los docentes, para los estudiantes y para los padres de familia. Bueno, voy a aclarar un poquito aquí. Lo estamos haciendo en el marco de la red educativa que manejamos, que son 28 institutos de educación media, específicamente para los bachilleratos de desarrollo agropecuario y gestión agroforestal. Y hemos trabajado todo un esquema de semipresencial
garantizando medidas de bioseguridad y apostándole al uso de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes. Hemos trabajado 4 elementos que consideramos que fueron los fundamentales. Esto lo hicimos con la participación de los mismos docentes y equipos de compañeros docentes que tenían la formación pedagógica, y bajo todo un proceso de consulta con ellos nos permitió priorizar estos 4 elementos que deberíamos de desarrollar e implementarlos, y ahora pues estamos ya en una etapa de garantizarlo, de implementación en cada uno de los institutos. Bueno, uno de ellos es el uso de plataformas virtuales. El segundo es cómo mejoramos el elemento pedagógico de los docentes, de todo el equipo docente, cómo garantizamos un seguimiento de estudiantes, y el cuarto elemento es el tema de conectividad. Entonces, en el primer elemento, el que es el uso de las plataformas, definimos que necesitamos una plataforma exclusiva para docentes en donde pudiéramos homologar el enfoque de las planificaciones docentes, los recursos didácticos que se necesitan, la generación de ese material didáctico que es tan vital para garantizar un proceso en donde el docente tiene que calzar en esta nueva realidad. Y luego identificamos una plataforma que pudiéramos trabajar entre docente y estudiante, el cual pudiera ser fácil de utilizar por los estudiantes, tomando en cuenta que era su primera experiencia de trabajar bajo este enfoque de plataformas, e incluso pues logramos identificar la plataforma que participa el mismo padre de familia dentro de para dar monitoreo a su hijo, ¿no? Luego hemos identificado y capacitado y fortalecido las capacidades de los docentes para que puedan trabajar desde clases virtuales, o sea, no haciendo quizás estrategias simplemente de mantener en contacto al estudiante, sino todos los elementos pedagógicos que se requieren dentro de la virtualidad. El elemento pedagógico, que en este caso es cómo garantizamos que el docente cambie su paradigma de una educación que traíamos meramente presencial, e incluso con algunos enfoques de la escuela escolástica todavía, ¿verdad? Cómo ahora tenemos un nuevo paradigma, y donde el docente sabe que el rol de planificar su clase cambia drásticamente bajo este nuevo paradigma, porque ahora tiene que vincular el quehacer presencial, que es fundamental para fortalecer contenidos, otras experiencias de los estudiantes a través de la virtualidad, y algunos elementos que se trabajan desde un enfoque asincrónico, pero que también requieren de calzar dentro de la planificación. Adicional a esto, hay un proceso de la evaluación, sobre todo de la evaluación continua, que son vitales para garantizar no solo que tengamos al estudiante participando con nosotros, sino que garanticemos las competencias que el currículo demanda. También sobre el docente, pues era una cantidad de desafíos que se juntaron todos. Primero, pues tuvimos que fortalecer las capacidades en el uso de estas herramientas digitales en ellos, fortalecer el elemento pedagógico para romper ese paradigma de la planificación docente, del enfoque tradicional, y ahora un esquema de evaluación continua y con enfoques diversificados. Bien, luego con el estudiante, ¿cómo garantizamos ahora esta nueva realidad? Y el estudiante ahora garantizamos de que tenga un proceso más participativo, más proactivo. Estamos generando un enfoque más liberador de la educación, tratando de que esos elementos que el estudiante a veces lo sentía como reprimido con una escuela presencial escolástica, ahora más bien lleva su enfoque de tener contenidos por adelantado, de poderse estar proponiendo a sus compañeros o al docente. Entonces ahora hay un rol más de gestión de conocimiento que de meramente entrega de contenidos. Y el cuarto elemento, que era un desafío, o sigue siendo el desafío más fuerte para nuestra locación, en caso del país, es la conectividad. No tenemos la infraestructura para
el tema de Internet. De hecho, las grandes empresas del país no nos pudieron ni siquiera ofertar el servicio y lo hemos hecho a través de algunos ofertantes muy locales, pero garantizamos la conectividad a Internet en todos los centros educativos con accesos ilimitados para los jóvenes y para los docentes. Y también pudimos garantizar a que los estudiantes que no tenían un dispositivo, que sus familiares, sus padres lastimosamente no se los podían proveer, nosotros dimos un aparato receptor, que en este caso es una tablet, para que se pudieran conectar a Internet. Esto lógicamente lo hicimos con un enfoque con un proceso de sensibilización tanto a padres y a docentes para priorizar a aquel estudiante que realmente no tenía la oportunidad de tener ningún aparato disponible. Bien, esto nos ha ido permitiendo, lógicamente, como decía, el objetivo inicial era que los jóvenes siguieran en el sistema y ahora más bien esto nos ha servido para hacer todo un enfoque de los procesos de enseñanza-aprendizaje y ahora más bien estamos en una propuesta de frente a la Secretaría de Educación para que esto se convierta en una experiencia de país y que le pueda servir a la Secretaría para ampliar esta experiencia que hasta el momento pues está dando muy buenos resultados. Excelente, Emin, realmente un gran trabajo. Seguramente, bueno, las herramientas digitales como esta plataforma en la cual estamos ahorita, obviamente nos han permitido poder dar continuidad a ciertos procesos educativos a pesar de la pandemia y, como tú mencionaste, de varias limitantes también, bueno, que enfrentamos en este contexto centroamericano, como la conectividad. Ahorita quiero darle la palabra a Mabel, un poco desde la perspectiva entonces de cómo se ha ajustado una agencia de cooperación importante para la región como la cooperación sueca. Mabel. Muchas gracias. Pues quisiera empezar la respuesta enmarcándome tanto en lo que mis colegas expositores, tanto Evelyn como Emin, que me han antecedido, han compartido, como en algunos conceptos, como el concepto de resiliencia. Básicamente mis colegas que me antecedieron pues han compartido sus experiencias y las de productores y productoras rurales durante la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales Zeta y Iota, y cómo esto ha afectado las actividades productivas. Es evidente que tanto la pandemia como las tormentas tropicales han tenido un impacto en la calidad de vida de las personas. Desde el punto de vista económico, pues muchas familias perdieron cosechas, perdieron empleos y sus hogares fueron dañados seriamente por las tormentas. Familias también han tenido pérdidas irreparables de uno o más de sus miembros. Ha aumentado la inseguridad alimentaria. Ha habido un limitado acceso a la educación, como mencionaba Emin, aunque con muy buenas experiencias también de adaptación, y a la salud. Y lamentablemente también ha incidido en un aumento de la violencia de género. Y es justamente esa diversidad en la afectación lo que pone de manifiesto la importancia de la promoción de la resiliencia. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con la palabra resiliencia? Bueno, y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, resiliencia es la habilidad de los hogares, comunidades, naciones y grupos sociales de absorber y recuperarse de shocks, mientras positivamente adaptan y transforman sus estructuras y sus medios de vida para enfrentar tensiones, para enfrentar el cambio y para enfrentar la incertidumbre. En este sentido, es innegable que la resiliencia es una habilidad que está pues ligada tanto a la recuperación económica, pero también a la recuperación de la sociedad misma de estos embates como han sido COVID-19 y las tormentas tropicales. Esto implica que la promoción de la resiliencia requiere de abordajes cada vez más integrales que permitan apoyar a las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a superar estas condiciones. Sean estas situaciones crisis de salud como la pandemia, emergencias por eventos naturales extremos como las tormentas tropicales, crisis sociales o crisis de otra índole.
Ahora bien, en el caso específico de los eventos climáticos extremos, es necesario que se contemple la adaptación de los medios de vida, la adaptación del hábitat familiar a un entorno climático cambiante y cada vez mucho más extremo. Y aquí nos podemos guiar con el marco de Sendai, por ejemplo, para asegurar que protegemos a las personas, sus medios de vida, sus medios de subsistencia, su salud, su patrimonio y los ecosistemas. Para desarrollar este abordaje integral, Suecia ha desarrollado un marco conceptual de pobreza multidimensional. Esta es básicamente una metodología que permite identificar quién es pobre, en qué tipo de privaciones le afectan, reconociendo que el vínculo entre pobreza y vulnerabilidad no es lineal, es complejo, es dinámico y diferente para cada grupo en la sociedad. Al mismo tiempo, el análisis permite identificar activamente cómo las privaciones multidimensionales afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Teniendo en cuenta esto, la Embajada de Suecia en Guatemala, en diálogo muy cercano con los socios implementadores y atendiendo las necesidades de las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, realizó varios ajustes desde el inicio de la pandemia y durante la afectación de las tormentas tropicales ETA y IOTA para facilitar una respuesta a estos desafíos. ¿Qué hicimos y cómo nos ajustamos? Lo primero fue básicamente poner en el centro a las personas. Apoyamos a las familias, a los productores y a las productoras a continuar con sus actividades productivas de generación de ingresos. Ante la pérdida de empleos, pérdida de cosechas y aumento de precios, promovimos los huertos familiares diversificados para asegurar producción de autoconsumo para la seguridad alimentaria. Asimismo, a través de los programas y proyectos, promovimos y facilitamos la vinculación a mercados y las oportunidades de negocio por medio de redes empresariales y también a través de la integración de productores y productoras como proveedores al programa de alimentación escolar. Facilitamos también la adaptación de los programas y proyectos a las condiciones que la pandemia nos impone, informando sobre medidas de prevención, distanciamiento físico y adoptando estas medidas activamente. Promovimos también la innovación, escuchamos las necesidades e ideas tanto de los beneficiarios como de los socios implementadores. En algunos programas y proyectos se aumentó el financiamiento, en otros programas se extendió la duración de los programas y proyectos. En fin, hemos tratado de ser flexibles y de ajustarnos a presupuestos, a ser flexibles en cuanto a componentes en los programas para asegurar que los programas y proyectos logran adaptarse en el campo para responder a las necesidades de las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, pero que también están enfrentándose a estos retos como son la pandemia y los eventos climáticos extremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Realmente muy clara la posición de la embajada y también todos los mecanismos y medidas que han adoptado para ajustarse a esa situación. Yo me quedo, digamos, con flexibilidad y este abordaje integral que creo que es sumamente importante. Volviendo a la encuesta que lanzamos, entonces solo quería dar brevemente algunos resultados de sus respuestas, qué se podría mejorar, ¿no?, como prácticas de desarrollo bajo este contexto de múltiples crisis. Estamos hablando de pandemia, pero también de eventos extremos, como las tormentas ETA y IOTA que ocurrieron el año pasado. Hay varias respuestas, pero hay algunas que se destacan. Tema de justicia climática, entonces creo que el tema del cambio climático, los efectos, el impacto del cambio climático cada vez se siente más. Innovación con pertinencia cultural,
el tema de cultura en sí, calidad, la calidad, digamos, del trabajo, de la respuesta, de los programas, inclusión, otro concepto, otra palabra creo muy importante, equidad comercial y asociatividad. Creo que estas son entonces las respuestas que agradecemos los participantes para poder compartir con nosotros. Y hay unas preguntas por parte también de los participantes sobre el estudio, que también, bueno, varios de mis colegas, tanto Chris como Patricia, han posteado en comentarios en el chat. Entonces pueden acceder al estudio que ha presentado Jordana a través del link. Sin embargo, bueno, hay una pregunta puntual sobre el tema de traducción, si se ha traducido al español. No sé, Jordana, entonces si tú quieres brevemente tal vez comentar, digamos que se ha hecho la encuesta a nivel global, pero también en los diferentes países. Entonces, en los países como, por ejemplo, en Centroamérica, sí, la encuesta se ha llevado a cabo en español. Jordana, si quieres complementar o aclarar. Sí, Ricardo, sí, el informe está también en español. Vamos a compartir los links acá. Y el levantamiento de información efectivamente también fue en el idioma español, y como decía anteriormente, abarcó una gran número de personas, principalmente haciendo énfasis las consultas a las comunidades rurales, ¿no? Que muchas veces hay información escasa al respecto, se concentra mucho información en el área urbana. Entonces, sí, resumiendo, está en español, postearemos el link. Gracias, Jordana. De hecho, el link ya ha sido posteado ahorita, otra vez. Ok, bueno, no estoy viendo más preguntas en este momento, entonces tal vez podemos hacer algunas conclusiones, digamos, de este panel. Agradecer obviamente a todos los panelistas por su aporte, su participación. Yo creo que, digamos, el tema de resiliencia en este contexto de múltiple crisis, como ya lo habíamos mencionado, de pandemia, pero también del impacto cada vez más fuerte, más frecuente del cambio climático con eventos extremos, es un tema central para el desarrollo. Creo que realmente el tema de innovación, de digitalización, como han podido expresar nuestros panelistas, son centrales para que se pueda realmente llegar a dar respuestas y tener programas de desarrollo que tengan los resultados esperados, que tengan el impacto en la vida de las personas más afectadas, más vulnerables. Y creo que esta articulación entre la educación, no solamente la educación formal, sino que la educación alternativa, la educación técnica, profesional, con el tema económico, de poder tener oportunidades económicas, de empleo y de negocios alternativos, innovadores, es un elemento sumamente importante para poder dar alternativas viables, sostenibles a justamente las poblaciones más vulnerables, rurales y no solamente, urbanas y periurbanas también. Estamos todos, creo, afectados de una forma u otra por este contexto tan desafiante que representa la pandemia y estas continuas amenazas y eventos extremos por parte de cambio climático. Yo creo que si no hay más preguntas por parte de la audiencia, de los participantes, terminaría aquí nuestro
espacio y agradecer una vez más a los organizadores de CADAF por este espacio y a todos los panelistas y a todos los participantes. Muchas gracias.